señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana, como es natural, estamos en la mitad del mes de diciembre. Y ya el año yéndose. El Ya año casi, yéndose y el otro llegando, porque sí, es ya así. tenemos el 2026 prácticamente aquí. Sí, el diciembre me gustó, me gusta siempre los diciembre, aunque los diciembre tienen sus cosas. Mucho colorido. Hay una vieja canción ranchera que dice, diciembre me gustó para que te vayas. Sí, es una canción como, es amor, pero Sí, sí. por eso, pero diciembre es bonito, con todo y eso, Sí. con todas sus cosas, y con todos sus gastos. Y bueno, sirve para pasar balance. Pero no va a dejar de ser un diciembre especial, Luis. Bueno, muy especial. Sí. Muy especial. Definitivamente el caso Senasa ha sacudido, estremecido, ya más que la medicina, más que los servicios sociales, ha estremecido la política y el gobierno mismo, Sí, porque sí. se habla de Senasa, si hay algo... Y la sociedad, Luis, La sociedad. habrán aparecido cantidad de gente que te cuenta historias de familiares que murieron. La sociedad está horrorizada, la sociedad está sí. dolida, la sociedad está engañada. Mira, esto puede ser... Hay una palabra que a mí no me gusta mucho, y que es estupefacta. Pero Estupefacta. está sacudida. Yo lo que espero es que no haya una desesperanza y un descreimiento de la clase política que pueda conducirnos a un camino como el de Venezuela, Sí. donde la gente se descreyó de los políticos. Mira, que no es, porque fíjate cómo son las cosas. Aunque la clase política ha tenido y sigue teniendo y viene teniendo sus grandes fallas, sin embargo, fíjate, tú no ves que la caterva de presos, la mayoría son empresarios, son qué sé yo qué cosas. Son la gente que se meten en la política, dicen ellos que con el propósito de apoyar a un candidato y para cambiar las cosas, para hacer las cosas diferentes, pero en el fondo vienen a hacer negocios. ¿Quiénes hacen negocios? Los que son negociantes. Ya no necesariamente de la política, sino que cogen la política como trampolín. Y entonces los políticos no se dan cuenta de eso. Terminan ellos dañados o afectados, terminan los partidos desacreditados, termina la sociedad afectada, pero en el interín, la que se afecta en definitiva, y además de la sociedad, es la imagen de la clase política, de los partidos políticos. Fíjate una cosa, desde hace tiempo ya nosotros conocemos esa historia, porque esta política nuestra tiene parteaguas, o sea, puntos de inflexiones. Cuando se hizo la campaña política que condujo al doctor Jorge Blanco a la presidencia, acuérdate que el PRD era el partido más beligerante y justamente en el PRD, el gran partido de masa, Jorge Blanco no la tenía todo consigo porque tanto como Magluta como don Antonio, que eran fuerzas determinantes de esa organización, pactaron. Sí, y entonces Jorge Blanco lo que hizo fue crear un sector externo que chantajeó al partido. De ahí en adelante, en la política dominicana, en las elecciones dominicanas, todo candidato crea un sector externo. Que la estrategia, en términos políticos... Y estamos contando la historia política de este país. Exacto, política es realidad. En términos políticos, la estrategia política fue correcto. Sí. Ahora, el asunto está en que después que se crea la avanzada electoral de Michelén, ¿verdad? Sí. Se crea esa estructura política para tratar de, el que no quería contaminarse supuestamente a través del, meterse a través y llegar a través de la política, llegaba a través de ese núcleo electoral para estaba lejos de los líos del PRD. Lejos del PRDismo, de la que sé yo. Y resulta que lo que se creó fue una estructura económica para manejar paralelamente la influencia política en perjuicio del partido. Sí. Y o de las principales figuras del partido. La historia parece repetirse
porque Santiago Jacín Sí, creó un movimiento del sector externo. y dirigió todo el sector externo. Y dirigió entonces, todo el sector externo, creo que se llamaba Olas, algo así. sí, olas. Y bueno, se encaramaron en esa ola y bueno, aportó en ese momento al triunfo de Luis Abinader, que fue, todo el mundo sabe que fue una combinación, un conjunto de factores que determinaron la salida, bueno, porque ya estaba decidida en términos del rechazo popular, estaba decidida la salida de Danilo Medina del poder y del PLD. Cuando Danilo divide el PLD ya evidentemente al PLD, aunque Danilo seguía obsesionado con creyendo que tenía el 62%, Claro. ya al PLD no le daban los números. No le daban el los PLD números. perdió esas Entonces, elecciones. con la división, porque recordemos que algunos que han querido atribuirle al doctor Leonel Fernández el haber dividido el partido. No, a él lo echaron. Y entonces tuvo que irse. Dividir el partido y entonces dejar de que los PLDistas perdieran sus empleos. Señores, a Leonel Fernández no le dejaron otro camino después de todas las trampas que le hicieron. Entonces, y de intentar acabar su carrera política. Y además la campaña de descrédito que iniciaron desde muy temprano. Después que Danilo se puso la ñoña, comenzó la campaña de descrédito, señores. Recuerden, a los 15 días. Recuerden que en el Centro Olímpico, cuando se hizo, y Leonel Fernández le levanta la mano y lo proclama él, ya deja en una carretilla los 2.200.000 firmas que habían recogido, y él declina en favor de Danilo Medina. 2 millones de firmas que el presidente Fernández endosa al Entonces partido. le endosa al proyecto de Danilo Medina, le endosa su candidatura, y bueno, ahí Danilo se va en piropos y en elogios y en flores a Leonel Fernández, y dice que él, bueno, pone por las nubes la obra de gobierno de Leonel Fernández y se compromete a seguirla, a continuarla. Y llega a decir que Leonel Fernández hizo más por él, por Danilo. Ya eso es cuando gana las elecciones. Ah, exacto, cuando gana las elecciones. Más por el proyecto de Danilo que por él mismo. Sí. Bueno, pues se pone la ñoña, se engancha en el poder y entonces primera declaratoria, diríamos histórica, que había encontrado que al gobierno le habían dejado, a su nuevo gobierno que arrancaba, le habían dejado un maletín lleno de facturas por cobrar. Gobierno del cual él era la figura central. Y si había factura por cobrar, alguna de esas facturas la mayoría la había firmado. Sobre todo, exacto, y sobre todo porque mucha de la parte, diríamos, puede tener muchos calificativos, usted puede decir tropelías políticas, o la parte sucia, de la política sucia de los gobiernos de Leonel Fernández, lo manejó Danilo Medina. Obviamente. Danilo Medina. Todas las travesuras. Las travesuras los políticas, trucos. para decirlo más elegante, las travesuras, las marrullerías y las cosas políticas, las manejó, y decisiones administrativas las manejó, que era el especie de primer ministro, el segundo a bordo, realmente, jefe realmente. Un hombre que tomaba decisiones. El jefe del gabinete realmente, un hombre que tomaba decisiones hasta de decretos, sí, mandaba hacer decretos. Sí, pero ya yo hice esto. Había veces que el presidente Fernández, me consta esa parte, me consta, en algún momento iba a mandar a hacer un decreto cuando ya está cogido el cargo. Pero entonces todas esas cosas. Y entonces, ¿qué resulta? Que Leonel Fernández sale del poder, señores, con una aprobación de un 74%. Claro. Por eso cuando yo oigo hablando del rechazo, que la persona que más alto rechazo tiene, pero ¿quién le dijo a usted? Bueno, lo rechazan todos los enemigos de él. Así es. Pero los que no son enemigos de él no lo rechazan. Entonces, cuando usted lo pone en una balanza, señores, es histórico. El 74% tenía Leonel Fernández de aprobación cuando sale del poder. Pero resulta que entonces Joao Santana le sugiere, dice, mire, hay que comenzar temprano a desmontar la popularidad, no rechazo, que tenía Fernández, y entonces comenzar temprano a trabajar la reelección. Y no solamente eso, Luis, yo recuerdo que le dije al grupo estratégico de Danilo Medina que no sabía que eso me iba a costar tan caro, porque ellos me dijeron que, como uno de ellos era amigo mío, sigue siéndolo, dijo que
que iban a destruir a Leonel Fernández porque eso era necesario para que Danilo Medina pudiera emerger como candidato. Yo dije, mira, eso es peligroso. Eso significa la autorizó. Pero emerger como candidato para un segundo mandato, ¿o cómo que? No, para que Danilo se erigiera como líder definitivo Se erigiera del como líder partido, ya. del país, de todo. Y acuérdate, reelección ininterrumpida. Claro. Entonces yo le dije, eso es autodestrucción mutua garantizada. Oh, pero claro. Los dos se van a venir abajo. Bueno, entonces esa división marcada, propiciada por Danilo Medina, como parte, diríamos segunda parte, pero que le echó mano Y me al está pastel, oyendo el amigo que yo se lo garanticé eso. realmente para los fines se devino en una, esa división, esa fractura, en una pérdida del control del poder por parte del PLD y una facilitación, si se quiere, o una facilidad en bandeja de plata le sirvieron el triunfo del proyecto de Luis Abinader. No, porque el en esas elecciones del 20, Luis Abinader no la ganó, la perdió el PLD. Exacto, la perdió el PLD porque el pueblo en sentido general se aglutinó en una sola corriente, en una dirección. Sí. Tanto así que tú y yo conocemos gente del PLD, o después, si se quiere, hasta del proyecto de Leonel Fernández, que terminó votando por Luis Abinader. Sí. Como una garantía, era para asegurar que realmente el PLD saliera del poder, o Danilo y su camarilla salieran del poder. Entonces, por eso cuando uno ve ahora, Danilo, lo tenía para ahorita, pero lo voy a ligar en ese mismo paquete. Cuando uno ve por aquí a Danilo Medina, el cabeza del PLD en la bueno, actualidad. Porque entonces planteemos que el PLD cumple 52 años de exacto, fundado. eso es lo que iba a decir a propósito de el aniversario 52 de fundación del PLD. Dice Danilo Medina que en nosotros está la esperanza de redención del pueblo dominicano. O sea, en nosotros, en los PLDistas, es la redención del pueblo dominicano. Pero el PLD cumple 52 años y hay que aceptar una cosa. No es ni sombra de lo que era. Pero claro que no, es otra cosa. Exhortó a los presentes a doblar el trabajo organizativo porque no le podemos fallar al partido, porque sería fallarle al país. Oye, sería fallarle, a ustedes le fallaron al país, sería fallarle otra vez. Si se le falla al partido, se le falla al país. Pero, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Tú recuerdas el eslogan aquel de Juan Boca era de servir al partido para servir al pueblo? Entonces se hizo lo contrario, se sirvieron ellos, entonces ni sirvieron al partido ni le sirvieron a nadie, sino que, bueno, pero ya de todas maneras eso es historia patria. Entonces caemos en el caso de Senasa cuando hablamos de hablamos del sector externo. El sector externo. Que te iba a decir que Santiago Jacín, entonces, como figura pública, es mitad empresario y mitad político, porque es un hombre que viene... Médico, un prestigioso médico, con una carrera exitosísima, se dice que tiene muchísimo dinero, entonces se creyó que se ponía en la mano en una gente. Bueno, se convirtió entonces para los fines en una de las personas de más confianza, del presidente. Y es libanés también. Y entonces, exacto. Bueno, esa misma condición la resalta él en uno de los anuncios, porque ahora están saliendo todos unos primores de anuncios. Sí, Hay una felicitación navideña, yo supongo que fue de las navidades pasadas, que se la están poniendo ahora, todo un primor. Entonces, hay una reproducción también de la participación de él, Jacín, en un programa de Catherine Hernández, venezolana que trabaja en CDN, el fin de semana, el programa Siendo Honestos. Y entonces ella le pregunta, ¿usted es honesto? Él saca una paleta y dice que sí, y que dice que esa no tiene medias verdades o verdades a medias, sino que por completo, que es un hombre honesto. Y entonces
se estuvo vendiendo todas esas cosas. Es muy difícil después que ha pasado esto porque el hecho es que... Oye, además tenía fortuna material reconocida. Sí, pero que el asunto es que dentro de todo el desastre que el Ministerio Público ha definido como que es el principal, el más grande, la más grande Sí, estafa que le han hecho el mayor acto de corrupción. el mayor acto de corrupción. Lo dice la procuradora Jenny Berenice, habla del mayor magnitud porque justamente le suma allí el aspecto de la sensibilidad, el aspecto de la salud, de la vida misma. ¿Y a quiénes iban, a qué franja de la población dominicana iban dirigidos esos recursos? Iban dirigidos. Entonces, y porque algunos de los implicados que han estado hablando y son los que el Ministerio Público justamente para sustentar sus argumentos, sus acusaciones, se ha fundamentado en esos elementos, en esas declaraciones que ha convertido en evidencia para el Ministerio Público, yo diría, fortalecer su expediente, que ha acogido prácticamente en todas sus partes, la ha acogido el juez. Sí. El juez que inicialmente ha tomado las medidas preventivas, la decisión de lo que se investiga el caso, 18 meses de medida preventiva, que es cárcel, y solo 3. Pero bueno, quería resaltar que la situación de seriedad y de credibilidad y de confianza, de todas esas cosas que finalmente han rodado por el suelo con respecto a la figura del señor Jacín, que yo no sé cómo él va a poder recomponer eso, porque se supone inocente hasta que se demuestre lo contrario. Incluso se le pega lo de su hija, que era una vociferante de la Plaza de la Bandera. Exacto. Pero que el tema es que esas personas que han declarado, no es que sean testigos a descargo, sino testigos que han hablado, no que han negociado, porque dice el Ministerio Público acá hace una aclaración, aunque le da un tratamiento más considerado, si se quiere, en principio, porque a 3 de ellos les sugiere, después que había pedido la prisión pura y simple preventiva para todos, después lo sacó ellos 3 para prisión domiciliaria. Entonces, son ellos los que dicen, Danilo, los que le atribuyen al señor Jacín el haber recibido soborno. No, ellos dicen que él lo extorsionó a ellos, le dijo, o ustedes me dan esto o le quito el contrato. Entonces, peor todavía. Porque entonces, ellos los indican como extorsionadores. Los indican. Entonces, ¿qué pasa? Dicen por ahí que eso no se ha batido mucho, no se ha hablado porque todavía, bueno, si era una reunión privada entre 2 personas, estamos hablando de Jacín y el presidente de la República en algún momento, pero eso no se va a saber más de ahí, no se va a saber mucho, solamente uno de los 2 lo podía decir. Claro. Pero no sé, alguien filtró por ahí que el señor Jacín habría querido, si se quiere, defenderse sobre el alegato de que esos cuartos fueron para la campaña. Sí. Entonces, bueno, ya la oposición está manejando... También Julito así. Ya la oposición está manejando ese elemento. Jacín, que tiene el mismo apellido, el mismo apellido que el imputado. No, que es cosa... Santiago Jacín. Sí, pero estoy diciendo que el otro, los dos, son libaneses. Libaneses también. O de origen libanés. De ascendencia libanesa. Ascendencia libanesa. Por ejemplo, Julito, que ha estado diciendo, dice, bueno, es que hubo un 20 y lo asocia con riferos y narcotraficantes, y hubo un 24 que fueron los cuartos de la campaña. Sí, que fue el Senasa, dice. Bueno, y que el 24... Bueno, hubo un 20 que fue riferos y narcotraficantes. Y hubo un 24 Senasa. O sea, fíjate por dónde anda el asunto. Entonces, hay una familiaridad por allí. Entonces, ¿de dónde le extrae eso? Oye, que demasiado fuerte las 2 situaciones son demasiado fuertes. Y dice que entonces que el PRM
y Luis Abinader se apoyaron en bases espurias. Pero imagínate, si Terrible. primero y que rifero y narcotráfico, entonces Sí. después de que Senasa, sobre todo para el dinero que iba para una cosa como es la salud y la propia vida, gente que tenían cáncer terminales, tenían situaciones de salud totalmente, estaban en la indefensión porque por demás no Sí. tenían recursos para esos tratamientos de alto costo y todas esas cosas que tenían que ir a salvar vida, que fueran cogidas entonces, que fueran cogidas o para el bolsillo particular o que fueran cogidas en su momento para la campaña política. Bueno, anoche había una joven que dice que su padre falleció porque le dijeron que no podían darle, porque ya se habían agotado los recursos. Tres inyecciones de alto costo. O sea, que él supuestamente la había cogido o que ya su cuota se había agotado, pero sin él la había cogido nada. De haber cogido. Otros cogieron esos recursos para otras cosas. Así es. Entonces, señores, ahí se está hablando de que se cobraron servicios médicos que nunca se dieron, pero que también se hicieron de otra manera. Servicios u operaciones médicas innecesarias. Por ejemplo, que a una persona que no necesitaba cateterismo, haberle hecho no uno, haberle hecho 5 para cobrar esos servicios. Eso es penoso. Eso es penoso. Y entonces, además de lo peligroso que resultó, porque ahí hubo médicos que se prestaron, porque ese es otro tema. Todavía no han comenzado a caer los médicos y las clínicas que se prestaron para esa trama, laboratorios, para esa carnicería, para esa vagabundería, para ese crimen de lesa humanidad. Los médicos y las clínicas. Oía a Edith Febre al mediodía decir datos que tiene, ella va a seguir, tenía conversaciones con un, no sé si es paciente o médico, porque va a traer algunos a su programa. Ella ha dicho que tiene varias... sí, porque ella vive escarbando siempre y encuentra muchas cosas para hacer varios programas. Exacto, digo, pero elementos que son parte del perjuicio, parte no del problema, sino que fueron víctimas del problema. Entonces, ella dice, señores, médicos que se prestaron a abrir a una persona, o sea, vamos a decirlo en criollo, rajar a una persona, rajarle el cuerpo a una persona para hacerle una operación que no la necesitaba. Eso es criminal. Entonces, yo la cito a ella porque ella dijo hace un ratito en su programa, y yo hago también, o nosotros nos hacemos, diríamos, suscribimos eso que ella dice. Dice, el médico que se prestó a eso y que sea descubierto, que sea evidenciado que fue autor vulgar, criminal de esa situación. Señores, amerita sencillamente que le inhabiliten de por vida para ejercer la medicina y hasta para ejercer la veterinaria, porque eso ni siquiera rajar a una persona, eso no se hace ni siquiera con un animal, a menos que no fuera como el animal de un veterinario, un supuesto veterinario que en Ocoa, mi provincia, acaba a un caballo que había que caparlo, y yo sé de lo que estoy hablando y tengo aquí la evidencia, le dejó, lo malcapó, hubo que intervenirlo de nuevo, llevar de aquí un veterinario de verdad. Para salvarle la vida al animal. Para salvarle la vida al animal y para entonces sacarle, mira, una soga, lo voy a buscar. Le había dejado una... Le dejó, así tú ves como aquí al médico que le dejan una gasa a la herida de un paciente. Bueno, pues así hay veterinarios que le dejan... Ese no es veterinario. Que le dejan a las personas, algunas personas le dejan cosas. Esto fue una soga. Pedazo de soga. Un pedazo de soga de cabuya. Iba a matar a ese pobre animal. No, el caballo tenía una infección. Pero claro, que le iba a dar una septicemia. El caballo tenía una infección que no se salvó, que se salvó, mira,
de Chepa. Estoy yo buscando esto, porque lo voy a, Dios mío. Pero eso que tú dices, Sigue que hablando, Aníbal, mucha yo gente lo busco está esto. planteando, de que muchos profesionales de la medicina, tanto de Muchos sí, carniceros. odontología, todas esas cosas, que se prestaron a tramas que iban en contra de su juramento hipocrático, se le despoje del S4. Yo creo que sí, que esa es una medida, una Que se sanción. corresponde, Danilo. Sí, sí, con los delitos cometidos, porque son delitos de lesa humanidad sumamente graves que vulneran lo que es la práctica correcta de la medicina, ya sea atendiendo odontológicamente, quirúrgicamente, para cuestiones del corazón, todo tipo de dolencias y de especialistas que vulneraron su juramento hipocrático. Esto ahora no me sale, porque así que son las cosas. Sí, Yo lo tenía, sí. como yo no sabía que iba a hablar de eso, pero lo traigo a colación porque usted le deja un pedazo de soga. Entonces, oye, el animal cogió una infección y no se murió de chepa. De casualidad. Entonces, hubo que llevarle aquí un veterinario de verdad e intervenirlo de nuevo. Entonces, eso que decía Edith, de que eso no solamente para ejercer la medicina para seres humanos, sino a esos así deberían quitar el S4 y de por vida inhabilitarlo. Sí. Ni siquiera para que puedan ejercer la veterinaria, porque como seres vivos que son, aunque no sean seres racionales, Los animales, también merecen vivir. Entonces Pero no hay claro. derecho a que un carnicero pueda intervenir a un animal irracional. Y mucho menos entonces intervenir a un animal racional que es un humano. Claro. ¿Tú me claro. entiendes? Terrible. Entonces, eso es terrible, eso es terrible. Esto ha sacudido todos los cimientos de la política y de la conciencia de los dominicanos. Por eso todas esas marchas, esas manifestaciones de protesta que se dieron ayer, claro que como un elemento de presión es un tema, porque también la justicia pudiera verse presión. Y hay gente que está criticando, sí, una presión, pero resulta que en el pasado mucha de esa gente participó en manifestaciones, insultos y ultrajes. Acuérdate de aquellos ultrajes frente a Funglode, pero que claro, se hicieron habituales, claro, acabando con la imagen del doctor Fernández. Claro, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, le han estado sacando, la hija de Jacín, yo no sé qué participación, qué cosa tenía ella en este caso, porque ella lo que es hija de su papá. Ella tenía un movimiento que se llamaba Revolteado. Sí, revolteado, pero el tema está, como el caso, lo que se ha revolteado es el caso Senasa. Entonces yo no sé, quizás se pone de ejemplo, porque como era, lo de revolteado era protestando por la corrupción de aquellas corrupciones viejas y aquellos temas del pasada administración. Entonces ella estaba revolteada en la Plaza de la Bandera y con unos discursos, unas arengas, unos asuntos contra la corrupción y la que sé yo. Y entonces es hija de su papá. Y su papá es el que está metido ahora en el atolladero de tipo moral y ético. Y entonces, y de embarre político, porque realmente yo me imagino, no hay que estar muy, qué sé yo, tan empapado y tan cerca para uno por lo menos imaginarse lo que no sabe. Lo preocupado y lo avergonzado que debe estar el presidente de la República, porque realmente ya no solamente por la amistad y la confianza que depositó en esta persona, que por demás todos los días tenía una apología relacionada con la ética, la moral y la que sé yo. Y entonces la misma hija que vivía arengando ahí, como muchísimos de esos que marcharon verdes a otros. Y que salieron dañados. Oye, y la humillación al doctor Freddy Hidalgo, que lo sacaron en calzoncillo. Claro. Y la respuesta fue, duerman con ropa. Exacto. Burlándose de muchísima gente, claro, a la cual se le ultrajó. Bueno, este es un caso que pica y se extiende. Vámonos a la pausa entonces, director.
mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular. A tu lado siempre. El coro y Dubán les viene a cantar cantos de alegría en la Navidad. Al canto del gallo desde tempranito, la abuela en su greca cuela un cafecito. Después de comida, la costumbre en casa, café Santo Domingo en tu propia taza. La tradición nos une, cantan las cafeteras, la Navidad alegra a la familia entera. El coro y Dubán les desea felicidad. El coro y Dubán les desea felicidad. El coro y Dubán. ¡Feliz Navidad! Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Leonel Fernández está compelido a ejecutar uno de los mejores gobiernos jamás vistos en la República Dominicana, dado que tiene todas las condiciones para hacerlo. Primero, experiencia de sobra. Segundo, posee una visión clara de la problemática de nuestra gente y cómo darle respuesta a cada una de ellas. Tercero, tiene la capacidad, y ya demostrada, para dirigir el país, principalmente en momentos de crisis, puesto que le ha tocado hacerlo en reiteradas ocasiones y lo ha hecho con mucha experiencia y éxito. Leonel Fernández es uno de los políticos de la actualidad con mejor preparación intelectual, de los más versados para representarnos en cualquier situación y en cualquier país del mundo. Supongo, director, que ya usted tiene ahí el hilo que yo le mandé, esos pedazos de cabulla, eso era lo que tenía el caballo. Mira a ver si lo encuentra ahí, en las manos del veterinario, que fue un veterinario de verdad. Eso es eso es una soga de cabulla. Entonces, ese carnicero, como los que actuaban en los casos de Senasa, los carniceros son, en vez de veterinarios, son los que se manejan así. Aquí se manejaban, le rajaban a la persona para cobrar esos dineros sin necesidad. Mira, tú sabes que eso es lo que le hacen a las parturientas, que muchas veces
sin que tú y yo seamos médicos, pero lo que no sabemos nosotros no lo adivinamos. Muchos médicos lo incluso adivinamos. se están quejando de eso. Antes prácticamente no se producían, a menos que no fueran ya casos de extrema gravedad y de riesgo hasta último momento ya de muerte, no se producían tantos niveles de cesárea como ocurren ahora. Se privilegiaba el parto natural. Se ponía a la mujer a que pujaran, el parto era más difícil, las mujeres que son las heroínas en eso de aguantar dolores, Y tarda más. tarda más y qué sé yo qué cosa, pero parían sus muchachos con los dolores. Resulta que los médicos descubrieron, muchos de ellos descubrieron que con la cesárea es más fácil para ellos, pero además, como no es a ellos que van a abrirle la barriga, ni que le van a dar los dolores que dan esos puntos, a mí no, ni a ti no lo han puesto, pero lo imaginamos. Sí. ¿Tú me entiendes? Los dolores que provocan durante por lo menos una semana, esos puntos allí, porque que la rajan. Ajá. Entonces, los médicos descubrieron que rajando, sacando al muchacho, duraban menos tiempo en eso, se lavaban sus manos seguido, pero cobraban más. Cobraba más y podrían hacer 3 cesáreas y en lo que se tardaba un solo parto natural. Entonces, descubrieron eso y como Sí, carniceros al fin, Sí, ahí hay un y dinero. con un criterio totalmente pecuniario, ya nada de sensibilidad humana, No, ni de no. nada por el estilo, ni tampoco del juramento hipocrático, nada de eso tomado en cuenta, y como parte de esa cualquierización que ha habido en las profesiones y en todos los comportamientos humanos de un tiempo a esta parte, cuando esta sociedad comenzó a desguañangarse, que ya no es la misma de otros tiempos. La familia no es lo que era, los vecinos no son lo que eran, la vida de pueblo, ¿qué pueblo? Si ya los de los pueblos se trasladaron a la ciudad, Sí, sí. y a las orillas de la ciudad. Y los vicios donde- de los arrabales se ha donde- llevado al Y los arrabales se encargaron de sobresalir y de ser, diríamos, la vida o el día a día de la gente. Sí, sí, Entonces Alan. ahí se descompuso todo y se desguañangó todo. Y entonces la mayoría de los, no voy a decir la mayoría, un alto porcentaje de los profesionales de todas las ramas, sencillamente los anima primero el criterio económico. El afán pecuniario, de lucro. El afán de lucro. Y si es fácil el lucro, mejor todavía. Así es. Y de ahí se pasó entonces al lucro, no importa las penalizaciones o los riesgos que se corran. Hacer dinero de cualquier forma. Y a cualquier riesgo, Sí, inclusive. sí, sí. Y por eso estamos, como diría la canción de Milton de Peláez. Milton Peláez. Entonces, señores, ¿y hacia dónde vamos ahí? Yo no sé. Porque esto anda tan descarrilado. Tú sabes que hoy escribe un artículo mi amigo Lajara Burgos, Lajara Burgos Solás. Solás, sí, pero un artículo donde él dice que antes aquí había un desorden, pero había ciertos límites. Exacto. Pero ya el desorden aquí no tiene No le límites. rompió Todos los límites. hasta la capacidad de asombro se rompió. Sí, así Ya es. no hay, ya todos los límites se rompieron. Se soltaron las amarras. Sí, no sí. hay límite para nada. Y es para nada, ¿eh? Así es, Entonces tú dirías, bueno, y entonces, ¿hacia dónde va esta sociedad? Sencillamente uno no sabe. Uno no sabe porque realmente es penoso que tanto en la política como en la religión, en cualquier cosa, porque es que todo se ha roto. No es de eso que estamos hablando, de que todos los límites, todas las barreras, todos los límites, todo se rompió. Sí, así es. Entonces, realmente, no seamos tan extremistas como para decir que todo se derrumbó, porque siempre hay que seguir luchando. Sí, hay que enderezarle el rumbo realmente y enderezarlo en muchas hacia el norte muy fuertes. Porque fíjate, cuando se te habla no solamente de que fue en el sector salud y que los más preteridos son los que pagaron el más alto costo, sino el volumen. Estamos hablando de casi 16 mil millones de pesos y se dice que posiblemente con otra segunda parte que viene, esas cifras se puedan verse triplicadas. Óyeme, Entonces, sería mira, alarmante. Danilo, yo creo
aquí hay muchas lecciones que yo creo que el primero que debería tratar de aprovechar y asimilar esas lecciones duras, es el propio presidente de la República. Yo creo que sí. Presidente, oiga el rumor público, incluso cuando es ayudado por la oposición, que la oposición lo hace a manera de crítica, de denuncia, como usted quiera, pero lo hace. Entonces hay que ver, usted coge y deja, pero mire a ver hasta qué tanta verdad o qué hay dentro de ese ruido que pueda en un momento dado manifestar la oposición. Porque se ha dicho de que cuando el río suena es porque dicen de que agua, pero algo puede traer, a veces trae no agua, sino palos. Sí, te voy a hacer una revelación, una fuente fidedigna. No puedo revelar el nombre, pero a uno le dan esto y uno... El presidente parece que está muy sensato, porque gente que estaba en el malecón tirando llaves, ¿tú te acuerdas? Las llaves de que... Sí. Pero le pusieron a proponer al presidente una reforma constitucional para que continuara. Pero usted está volviendo loco. Claro. Oye, y esa respuesta me parece a mí, el presidente ya no está por iniciar una aventura de locura, Claro. que sería la locura, de verdad. Claro, pero yo lo que digo es, Danilo, es que cuando, por ejemplo, alguien de la oposición, de cualquier sector de la oposición, cualquier área política de la oposición, hay oposición más crítica, otra no, más moderada, Sí. una puede estar bien intencionada, otra no, pero bueno, es gaje de la política, es parte del ejercicio que debe asumir la oposición, que a veces no lo hace con toda la responsabilidad. Hay oposiciones que son extremistas, o que quieren capitalizar, ¿cómo se llama? Pescar en río revuelto. Todas esas cosas pueden ocurrir. Pero qué sé yo, escuchar a la oposición, desde el Congreso, desde los partidos políticos, porque en definitiva, en una situación como esta, el que tiene que estar más dolido, más afectado es el presidente, porque recordemos que él ha manejado desde la campaña un discurso de transparencia, de ética, de moral, de control de la corrupción, de castigo a la corrupción. Y de hecho, como parte de esas cosas y de ese discurso fue que llegó a decir, yo tengo amigos, no tengo cómplices. Entonces, lo ha estado aplicando cuando dice, bueno, que la justicia actúe, que la justicia haga su trabajo. Y no ha habido, bueno, no hay vaca sagrada. Entonces, bueno, que por cierto, con el tema este de el criterio de oportunidad, que es una figura jurídica extraída de otras experiencias, sí, del derecho norteamericano, se trae de allá y se está aplicando aquí. Algunos entienden que es correcto porque en los grandes casos se puede llegar hasta los nudos gordos y descubrir más cosas. Y abreviar el proceso. Bueno, pero sin embargo, alguna gente entiende que si ya hay, primero, la admisión de la culpabilidad y el asunto es tan grueso que amerita que alguna penalización o consecuencia deba no solamente de que devolver el dinero, porque no solamente usted cometió un delito, que muchas veces llega a los límites de la criminalidad o del crimen mismo. Entonces, eso no solamente con que usted devuelva los cuartos, entonces usted no puede, porque si no, en vez de ser un derecho de oportunidad, se convierte en un derecho de impunidad. No, y de fomentación. Ahí hay un sujeto. De estímulo para la impunidad. Pero ahí hay un sujeto, alias el Gordo, que era el mediador, el que le decía, mira, hay que darle tanto a fulano. Sí. Entonces, a él se le daba el dinero y él lo llevaba, pero él cobraba un 10 por eso. Bueno, y pero lo hizo en otro proceso también. Entonces ya es un delincuente. Justamente, usted no puede dar cabida, o por lo menos esas son cosas que hay que acogerlas con pinza. Sí. Porque tú te pones a ver, hay personas, abogados, políticos, de todo un poco, que se acostumbran a esa línea de acción y de pensamiento y de actuación. Y hacen de eso su profesión. Claro. Entonces, y se enriquecen. Entonces, bueno, más que se enriquecen, hermano.
Entonces hacen de eso ya una actividad normal, tan normal que les sirven o se sirven en distintas administraciones, en distintos gobiernos. ¿Y qué pasa? Son los mismos, señores, los mismos contratistas, los mismos contratadores u ofrecedores de servicio. Esto es la misma gente. Entonces, ¿por qué buscan a la misma gente? Bueno, porque como ya ellos se saben la ruta, le dicen, no, pero espérate, no sea tonto, con P, y entonces métete aquí, por aquí, yo como ellos son los aquí es que pique el peje. Aquí es que pique el peje, entonces, bueno, a ese que se busca. Entonces, que para que no pase, eso debería ser. No es que ahora es la oportunidad, cambió de gobierno, cambió el partido, ahora es que vienen otros contratistas. No, que siempre son los mismos. Entonces, ¿qué pasaba? Hay gente que se reengancha. Se reenganchan inmediatamente. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué se decía en algún momento? Que cuando llegaba, por ejemplo, hablando de la policía de otros tiempos, que hay un esfuerzo por cambiar, pero bueno, pero la policía siempre es la policía, aunque tenga uniforme nuevo. Llegaba un comandante nuevo a una plaza por ahí, a una provincia, preso todos los riferos, preso todo el mundo. Los tiempos que se llevaban a los riferos presos, ahora ellos le quitan la ropa a cualquier general. No, espérate. No, presos todos los riferos. Sí, Santiago. Pero eso era, señores, para todos vengan a mí. Y entonces ya, ¿cuáles son las reglas de juego? Se asignan las cuotas. Y entonces ya se reasignan las cuotas y qué sé yo. Entonces eso pasó, señores, en algún momento, Pasó, yo no voy a decir que sigue pasando, pero eso pasaba. Eso no es cuento de camino. Yo te lo puedo decir porque me lo contó un antioficial. Y Santiago era la plaza donde los riferos mejor cotizaban. Entonces eso pasaba también con las grandes agencias del gobierno, especialmente obras públicas, que tenían que ofrecer grandes contratas. Entonces, tú no ves que ningún ingeniero o ministro o secretario, que era como se llamaba, de obras públicas nunca caía preso, ni qué sé yo, y no había mayores problemas, porque como que los secretarios se la iban, como esa especie de cosas. Como dicen la gente de los se la van. Barrio, Entonces, sencillamente, los mismos contratistas, la misma gente todos los años, en todos los periodos, en todos los gobiernos, en todos los partidos, toda la misma cosa. Entonces, esas cosas habrán cambiado, y sobre todo ahora mismo que hay un tolete de secretario de Obras Públicas, que por cierto tenía que decir la inauguración que hubo ayer. Y hay una dinámica en Obras Públicas. Entonces, el ingeniero es un hombre experimentado. Tiene la experiencia y además tiene el crédito público, tiene la credibilidad. El crédito moral sobre todo. Y la experiencia, entonces, porque ¿qué ingeniero no ha pasado por la mano del ingeniero Eduardo Estrella? ¿Tú me entiendes? ¿O qué contratista? Entonces, hay una dinámica. Eso es verdad. Muchas obras que estaban a mitad de camino. Pasa por cualquier rincón del país para que tú veas la dinámica. Entonces, señores, la persona que esté en los cargos, no es buscar el cargo para la persona, hay que buscar la persona para el cargo. Así es que debe ser. Bueno, vamos a la última pausa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a
a tu lado siempre. El coro y Dubán les viene a cantar cantos de alegría en la Navidad. Al canto del gallo desde tempranito, la abuela en su greca cuela un cafecito. Después de comida, la costumbre en casa, café Santo Domingo en tu propia taza. La tradición nos une, cantan las cafeteras, la Navidad alegra a la familia entera. El coro y Dubán les desea felicidad. El coro y Dubán les desea felicidad. El coro y Dubán. Feliz Navidad. Les desea Café Santo Domingo y toda la familia Indubán. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. A propósito del anuncio de obras públicas de pintura, hablaba de que el presidente Abinader inauguró el día de ayer la carretera que une el cercado Condovalle y Juan Santiago. Bueno, están de pláceme las gobernadoras de por allá, gobernadora de Elías Piña. Ella dice que esto rompe el aislamiento. La de San Juan también se manifestó. La gobernadora de San Juan dice que, bueno, pondera la obra. Y se resalta que el tramo que había que tardar unas 2 horas, ahora se puede hacer en media hora. Entonces, bueno, yo te hablaba de la dinámica que se ha experimentado de un tiempo a esta parte. La experiencia no se improvisa. Esas canas del ingeniero Eduardo Estrella no están puestas ahí de más. No. Y la credibilidad, la seriedad de él. Muchas veces no se necesita el dinero para comenzar las obras, sino con que esté plasmada la confianza, la credibilidad en la persona que está dirigiendo. Yo creo que fue una muy credibilidad y autoridad tiene el ingeniero Así que Estrella. felicitaciones al gobierno en la persona del presidente y del ingeniero Eduardo Estrella y su equipo por esta inauguración. Se inauguraron otras cosas más. Así es. Bien, llegó el tiempo de irnos, así es que nos despedimos.